Cada vez que hay votaciones para elegir qué freestyler o qué freestylers irán a X evento, Twitter Batalla saca su lado más xenófobo y racista. Ayer acabaron las votaciones para llevar a la Inter a los 3 mejores segundos lugares de sus respectivas nacionales. El porcentaje actual va así, pero esto no fue así desde el principio. De hecho, Potencia iba algo bajo en las votaciones por el mejor segundo, hasta que... Te cito, matarán el freestyle los mexicanos y nos meterán a Potencia en el internacional. Vale, ahora vamos a revisar esa frase. 10 segundos más tarde. Pregunta es, ¿otra vez los mexicanos matarán al freestyle y nos colarán, repito, a Potencia? Y sí, es que Quesada empezó a hacer comentarios como esos. Claro, para los que somos mexicanos y los que conocen a los mexicanos, pero que de verdad los conozcan, saben que para bien o para mal, la mentalidad del mexicano es en plan de entre nosotros nos podemos atacar, pero cuidado con que venga alguien de fuera en mal plan contra nosotros, porque entonces todos nos unimos contra aquella persona que nos atacó. Esto no siempre aplica de la misma forma como veremos más adelante, pero la mayoría de veces sí es así. A partir de ese momento en que gente como Quesada y algunos tuiteros comenzaron a hacer esa campaña antipotencia y anti-México, en lugar de solamente hacer una campaña pro-Alec, fue que la mayoría de México se activó y empezaron a etiquetar desde gente relacionada con el freestyle como Franco Escamilla, hasta gente que no tiene nada que ver con el freestyle, como el ex candidato a la presidencia Maines, el streamer Juan Guarnizo. ¿Nos ayudas? Él está muy metido en el tema de las batallas de freestyle. Una votación para Red Bull, que voten por Potencia para que vayan internacional en España. A ver cómo se hace. Rivers. Básicamente alguien se gana su lugar ahí por votación y hay un mexicano ahí que se llama Potencia, por si lo pueden ir a votar, ¿ok? Por si lo pueden ir a votar. Si podemos ayudar de alguna manera a un compa mexa, lo ayudamos, ¿ok? También se unió gente como Adrián Marcelo, Revolver y Carlos Vallarta, entre otros. Es ahí cuando Potencia empieza a crecer, pasa de no estar ni siquiera en el top 3 a estar en el top 1, que es como se mantiene hasta este momento con amplia diferencia. Esto por una parte es por la obvia razón de que los mexicanos van a apoyar al mexicano, pero también en gran medida es por esa campaña anti-México y antipotencia que despertó y activó a los mexicanos. En este video vamos a analizar los videos y tweets de Quesada para ver si en verdad hizo una campaña anti-México. Voy a responder a este tweet que me dejó Quesada en un retweet que yo hice hablando de las campañas de odio y algunos otros temas como el nacionalismo, sus mensajes, las campañas de odio y desprestigio y cosas como asumir las consecuencias de nuestros actos. Así que agárrense que se viene video largo pero bien explicadito. Empecemos por lo primero. Las votaciones se abrieron el 22 de octubre y al finalizar ese día, Potencia terminaba así. Y ahora mismo la cosa está así. 28% Exe siendo segundo, tercero si no me equivoco está Alec. Sí. Fíjate, Alec está con un 16% y Teorema primero con un 34% sobradamente. Le sigue Potencia con un 8% y Ken Zingle y Coloso con un 3%. Bueno, y Scrap tiene un 6% que se me ha pasado por ahí. Entonces, yo lo que veo un poco, la táctica que hay que hacer estos días, porque ya nos conocemos la furia mexa NPCiana, que son capaces de colarnos a un tío como Potencia en la Red Bull Internacional con 2 cojones por el mero hecho de ser mexicano y no porque realmente lo merezca o sea de los 3 mejores. Así que yo os recomiendo que votéis mucho a Alec. Y dijo este comentario. Pregunta es, ¿otra vez los mexicanos matarán al freestyle y nos colarán, repito, a Potencia? Y después nos suelta este tweet. Este tweet lo vamos a analizar a detalle más adelante porque tiene un mensaje xenofóbico implícito, pero ahorita pasamos a eso. A pesar de que la votación se llama literalmente el mejor segundo, lo cual de cierta forma nos habla de el mejor, pero es que la definición de el mejor es tan ambigua que puede ser el mejor en cuanto a nivel, en cuanto a popularidad, en cuanto a espectáculo, entre otras tantas cosas. De lo contrario, existiría un grupo de personas eligiendo a los 3 mejores en cuanto a nivel o a los 3 mejores en cuanto a espectáculo, etc.
Pero no, es votación abierta al público, o sea que es basado en lo que tú como público consideres que es mejor, el top 3 que tú consideres. En ese sentido de ambigüedad y tomando como un factor clave el nacionalismo, es completamente normal que el mexicano votara por el mexicano, el argentino por el argentino o el español por el español. En ese sentido tenemos varios ejemplos, como todos los ya mencionados antes en este video, que son mexicanos y pidieron votar al mexicano. Así como tenemos a argentinos como el Bohemio o como Papo pidiendo votar al argentino, o españoles como Quesada, FJ, Chuti, Gassid, Escone, Asier, entre otros españoles pidiendo votar al español. Amigos, esto es normal y está bien, es apoyar a tu gente. Pasa que les han querido inculcar la idea de rechazo a tu país y a tu gente con el discurso del nacionalismo tóxico y los menos inteligentes han caído en esto. Pero ahora bien, vámonos a escuchar el discurso de Quesada y que también comparte un poco Yagami. Los 3 mejores de la lista está claro quiénes son. Teorema, Exe y Alec. Teorema porque es uno de los mejores de la actualidad y de la historia. Exe porque es un freestyler en proyección espectacular argentino. Y Alec, idem, más de lo mismo pero aplicado a España. Ahora, tú me dices, ¿qué 3 MCs son los que deberían entrar por mérito, espectáculo, nivel de freestyle? Hombre, por descontado además, ¿eh? Y me atrevería a decirte que no hay otra opción viable. Si sumas espectáculo, nivel actual y nivel de freestyle, Teorema, Alec y Exe de Bahía Blanca. No hay otra opción, bro. Vemos que en ambos casos es el mismo discurso, votar por el nivel, no por la nacionalidad. También está bien si tú lo crees así y si tú quieres votar basado en esa idea, perfecto. Lo que para mí ya no está bien es querer forzar al resto de la gente a que vote bajo tu idea de quiénes deberían de ir y encima condicionar a la comunidad a que si no votan bajo tu forma de votar y de ver las cosas, será el fracaso de la comunidad, es decir, una falacia del falso dilema. Pero vamos allá, veamos este tweet de Quesada. Gab le dice, yo argentino hago campaña por los míos, ¿por qué los españoles no hacen por los suyos? A lo que Quesada responde, porque somos un país de acomplejados para empezar. Más allá de ello, siempre he estado en contra de nacionalismos. Deben ir los mejores, Teorema, Exe y Alec. Por una parte, Quesada nos dice que él está en contra del nacionalismo y en segundo lugar dice que deberían de ir los mejores. Con mejores, como ya vimos, claramente él se está refiriendo al nivel. Y ojo con esto, porque él está a favor de que se vote por los mejores en cuanto a nivel, a la vez que expresa estar en contra de votar por nacionalidades, porque se premia la nación, no el nivel, ¿verdad? Que hayas puesto en esta votación. Aquí puede ser Potencia, puede ser Raptor, puede ser Lobo Estepario, puede ser Azuki y puede ser una piedra con una bandera de México, que igualmente iría primero. Bueno, pues entonces que nos cuente qué onda con esto. Primero, ¿por qué le pide a Ibai, a Shokas y a Wanjar votar por Alec, el español? Entiendo que dirá que porque era él el que podía quedar en tercero, bajando así a Potencia. Pero entonces se abren nuevos horizontes. Por ejemplo, si la maquinaria nepesiana Mexa ya estaba haciendo de las suyas y sus campañas nacionalistas por Potencia, y Potencia para el momento de tu tweet ya estaba en primer lugar, ¿por qué no pedirles que voten por Teo o por Exe para que no se quede fuera? ¿Por qué Alec el español? Porque a pesar de que después pidió votar por Teorema, cosa que le aplaudo y le reconozco, que es congruente con el tweet que ya analizaremos más adelante, al momento de pedir a Ibai, Shokas y Wanjar que pidan a su gente votar a Alec, Potencia ya estaba en primer lugar y si salía bien el plan, esto subiría a Alec, reitero, el español, y bajaría a Exe o a Teorema en el peor de los casos. Y segundo y más importante, porque contradice todo. Si estás en contra de que voten por la nacionalidad y no por el nivel, ¿qué haces pidiéndole a Ibai, a Shokas o a Wanjar que le pidan a su gente que voten por Alec? Reitero, Alec el español. ¿Acaso crees que toda la inmensa cantidad de gente que sigue a estos streamers, que son los más grandes e influyentes de habla hispana, iban a votar a Alec por su nivel? Por supuesto que no. La mayoría de sus seguidores ni siquiera saben del mundo de las batallas y muchos de ellos menos van a conocer a Alec.
Entonces, les estás pidiendo apoyo a Ibai, a Shocas y a Weiner para que pidan votar por Alec, pero esos votos serían por su nacionalidad o por fanatismo a esos streamers, no por el nivel de Alec. Es completamente contradictorio. Y aun si se pensara que, ok, sí, van a votar por nacionalidad y por influencia, pero votarán por alguien que se lo merece. Ok, pero eso es bajo tu percepción de lo que tú consideras que es mejor, que claramente no es lo mismo que piensa la gente de México, de Argentina o de Chile. Ahora vean esto. Son muchos, son 130 millones de personas, mueven el mundo del freestyle de habla hispana simplemente porque son más, no porque sean mejores. Que da igual, siempre que haya una votación por el medio y haya un mexicano, el mexicano tiene todas las de ganar. Muy mal tiene que hacer las cosas para no ganar. Y es que, ya te digo, la cosa no es con potencia. Si con potencia, pues todo bien. Y es más, tengo un tweet donde me contesta y todo bien, respeto para el pote. Pero el problema no es con potencia, el problema es con su gente, con los NPCianos de Mex. Es que da igual lo que hayas puesto en esta votación. Aquí puede ser potencia, puede ser Raptor, puede ser Lobo Estepario, puede ser Azuki y puede ser una piedra con una bandera de México, que igualmente iría primero. Este es también un argumento que se usa muchísimo por Quesada y por muchos de sus seguidores. El hecho de que votan al mexicano por mexicano y que como somos un chingo, por eso siempre ganamos las votaciones. Todo bien hasta que llega un random de Twitch y le pega tremenda papeada en vivo, haciendo lo que sus seguidores nunca hacen. O sea, corroborar que la información que le están dando sea cierta, no solo creer porque es Quesada y ya. Este clip que anda en Twitter lo busqué en el video que Quesada subió, solo que miren, apareció el texto pero rápido quitaron la donación. Y era la noche, antes de la FMS de Chile, ya habían tweets de Franco Escamilla, ya había la maquinaria del freestyle mexicano en marcha. De los mejores segundos de los últimos años. Se los voy a poner porque por fortuna alguien por ahí lo grabó, después lo compartieron y ya el video fue el que vimos en Twitter. Pero mírenlo, porque la reacción es una joyita por la domada que le dieron en vivo. Ayer a la noche, antes de la FMS de Chile, ya habían tweets de Franco Escamilla. Ya había la maquinaria del freestyle mexicano en marcha. Quesada, pero si en 2016 fue un español, en 2019 un peruano, en 2020 un español, un peruano y un mexicano, en 2021 un mexicano y en 2022 un chileno, sin contar que en la FMS ganó un colombiano y otro español quedó por encima del mexicano, donde está la supremacía mexicana que tanto recalcan en las votaciones. Pura tergiversación que repitan que como son muchos siempre van los suyos. Pero no. Espero que respetuosamente puedas argumentarme cómo es que los datos contradicen tu discurso. Un saludo. No te sigo. No te sigo, dice. Es que claro, como estamos hablando del universo y de las estrellas y nadie estaba hablando de las votaciones, pues por eso es difícil seguir ese argumento. Pero bueno, vamos a corroborar que esa información sea cierta. 2016, un español entra por votación y era Chuti. 2019, un peruano y ese peruano fue Jace. 2020, un español que era Blon, un mexicano que era Joyker y un peruano. 2021, un mexicano que fue RC. Y 2022, un chileno que fue Teorema. Bueno, toda la información es correcta, así que veamos qué dijo Quesada. Ya había la maquinaria del freestyle mexicano en marcha. De los mejores segundos de los últimos años, supongo. En 2016 fue un español. En 2016 había votaciones de los mejores segundos. En 2016. Pero tú estás chalado, primo. En 2016. ¿Cómo que si en 2016 fue un español? Fue Chuti, pero votado. O sea, no recuerdo aquellos tiempos. En 2019 un peruano, en 2021 un español, un peruano y un mexicano, en 2021, 2022 un chileno. No sé, tendría que remontar esos datos. Igualmente, más allá de eso, precedentes existen de los mexicanos, que es a lo que voy. Ok, tendría que remontarme a eso. Y tendría que ver cómo fueron las votaciones, pero es que no, concretamente, 2016 ni sé que había votaciones. 2019 un peruano, es que no sé ni quiénes estaban, o sea, tendría que recapitular y verlo. Pero es que creo que en los tiempos recientes, más que nunca... No, terrible tomada ninguna. Pero si es que nos tenemos que ir a los tiempos recientes. Te vas a los tiempos recientes, a los actuales, y ahí tienes. Que los mexicanos han ganado prácticamente el 99% de votaciones. Me estás diciendo... O sea, tú me estás diciendo
¿Qué potencia está yendo porque es potencia? Por favor, estamos haciendo un ridículo histórico. Esto para mí es lo preocupante, el no saber reconocer un error y siempre buscar acomodar las cosas a favor de tu discurso y en contra de México. Esto se llama guarabautismo. El guarabautismo en retórica lo que intenta hacer es desviar el tema o evadir el tema y llevarlo a otros temas más convenientes que nada tienen que ver con la pregunta puntual. Por ejemplo, vean este fragmento de la entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro. En 2018 tampoco reconocieron esa elección. Fue una elección en la que ellos aseguran que usted adelantó las elecciones de forma ilegítima, que inhabilita candidatos que le podían ganar a usted, Enrique Capriles o Leopoldo López, no permite observación internacional. El Consejo Nacional Electoral que usted controla cuenta los votos. Es como ser un partido de fútbol sin contrincante, sin árbitro y luego usted pone el marcador. Aquí, bajo estos cuestionamientos, se pueden responder cosas como: las elecciones se adelantaron por X motivo. Yo en ningún momento inhabilité a otros candidatos y estas son las pruebas que tengo de ello. Sí hubo intervención internacional, de hecho, vinieron estos y estos. Y sí, el Consejo Nacional cuenta los votos, pero bajo la supervisión internacional para asegurar que se respeten los votos de los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, miren qué responde Maduro. Te contesto porque está bien, acepto tu rol de militante de la oposición venezolana, no hay ningún problema. Mi rol Ahora, es de periodista. No es periodista, Jorge, tú lo sabes. Jorge, Donald Trump se le inspiró un amor especial por América Latina. ¿Cuándo acá se le abrió el corazón para amar a los venezolanos y querer darnos ayuda humanitaria, querer arreglar este país? Todo es una farsa, todo es una farsa, no tiene Jorge. esto que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con millones de venezolanos, señor Maduro, que no lo reconocen a usted como presidente legítimo. Primero, por lo que ellos consideran un fraude en mayo del 2018 y después por los asesinatos que a usted le están achacando. Bueno, sigue con tu rol de dirigente político opositor. Está bien, te contesto. Se entiende, ¿no? Eso es el guarabautismo y su finalidad no es aportar al tema en cuestión, es alejarse de temas complicados donde se tiene desventaja. Por ejemplo, Ayer a la noche, antes de la FMS de Chile, ya habían tweets de Franco Escamilla. Ya había la maquinaria del freestyle mexicano en marcha. Quesada, pero si en 2016 fue un español, en 2019 un peruano, en 2020 un español, un peruano y un mexicano, en 2021 un mexicano y en 2022 un chileno, sin contar que en la FMS ganó un colombiano y otro español quedó por encima del mexicano, donde está la supremacía mexicana que tanto recalcan en las votaciones. Pura tergiversación que repitan que como son muchos siempre van los suyos. Pero no. Espero que no te respetuosamente puedas argumentarme cómo es que los datos contradicen tu discurso. Un saludo. No te sigo. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de Red Bull? O sea, ¿de qué me estás hablando concretamente? ¿O de qué cupo me estás hablando? y esta es la respuesta de Quesada. Pero es que creo que en los tiempos recientes, más que nunca. No, terrible tomada ninguna. Pero si es que nos tenemos que ir a los tiempos recientes. Te vas a los tiempos recientes, a los actuales, y ahí tienes. Que los mexicanos han ganado prácticamente el 99% de votaciones. Me estás diciendo, o sea, tú me estás diciendo qué potencia está yendo porque es potencia. Por favor, estamos haciendo un ridículo histórico. O sea, tendría que remontarme, básicamente. Un poco patinada, no. Seamos realistas. Seamos realistas. A día de hoy, Aldair, si fuera mexicano, que tiene el 0% de votos, estaría dentro. Estaría en la República Internacional. Y es que me da igual. O sea, te digo Aldair, como te digo Scraps, como te digo cualquiera, bro. Cualquiera, bro. Hasta Espectro que tiene un 1%. Si fuera mexicano, estaría dentro, brother. ¿Vale? Porque, claro, es muy fácil decir, en 2020... Bueno, es que sí, ¿no? Mira, 2022. Mejor segundo, Red Bull. A ver, mira, vamos a sacarlo. Si me da igual. Teorema es el ganador de la votación de el mejor segundo. No es un chileno, es uno de los mejores freestylers de la historia, ¿vale? Luego nos vamos a 2021, que fue un mexicano, que aquí metieron a RC por encima de Sweet Pain. Agüitón, ¿vale? Entonces, estamos hablando que en 2022 fue Teorema porque es Teorema. En 2021 nos colaron a RC antes que Sweet Pain. Luego, en 2020 fue Skill, pero también fui Joker como reserva. Y en 2019, que es lo que me falta, a ver, fue Jace. ¿Por qué? No sé si hubo votación o qué, pero fue Jace, que es otro de las leyendas. Entonces, ¿cuál es la vaina vuestra? Lo que digo es que existen precedentes de que esto ya ocurrió. Porque, insisto, en 2016 fue Chuti,
que habría que ver por qué, en 2016, que hace prácticamente 10 años. En 2019 fue un peruano que es Jace, ¿ok? Que además fue tongada. Luego, un mexicano en 2021, que fue RC antes que Sweet Pain. Y luego en 2022 un chileno cualquiera, llamado Teorema. ¿Me explico? Pero claro, no hablamos como Joker se coló como reserva en un lugar que no le correspondía en una batalla contra Blon para ir a la internacional. No hablamos de RC, decimos un mexicano, RC antes que Sweet Pain. No hablamos en absoluto de la FMS Internacional y la pitada Chuti. No hablamos tampoco de cómo Asesino ganó su tricampeonato. Y no hablamos cómo Potencia está siendo el más votado de esta competencia. Potencia. O sea, de verdad me vais a convencer de que Potencia está siendo votado por ser Potencia para ir a una Red Bull Internacional. Aquí hay varios temas. Primero, antes de la donación, Quesada aseguraba que siempre ganaban los mexicanos por ser mexicanos. Después de la donación, lo cambia por en los tiempos recientes. Sin embargo, en los tiempos recientes ganó Teorema, por ejemplo. Pero dice Quesada que ganó por ser Teorema, no por ser chileno. Pero en los tiempos más recientes, que son hoy, si solo el primer lugar de los que están votando ahorita fuera la internacional, ese sería Potencia, estando por encima de Teorema en la misma votación. Pero antes decía que si fuera Aldair, Espectro o una piedra con la bandera de México, igual iría en primer lugar. Pero en el 2022, que son los tiempos recientes, Skipper quedó fuera porque le ganó Teorema. Todo esto es contradictorio, pero no solo eso, como vieron, desvía el tema que claramente no le favorece, por cosas como hay antecedentes, los chiflidos a Chuti, el tricampeonato de Asesino. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con a quienes han votado en los años pasados? Y como ya lo conozco tanto y sé que volverá a desviar el tema con cosas como no, es que sí tiene que ver porque el nacionalismo mexicano afecta a diferentes competencias y de diferentes modos, no solo en votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, también sería guarabautismo. Por más que diga lo que diga, los datos están ahí y son innegables. Como que sí, colaron al Joker, pero también a Blon. Como que colaron a RC en vez de Sweet Pain. Pero ahí no nos habla entonces de que en todo caso fue un completo acierto llevar a RC y no a Sweet Pain. Porque si vamos a hablar de antecedentes, Sweet Pain ya tiene muchísimos antecedentes de malos comportamientos, de quedar mal en distintas competencias dejando los votados a la mera hora, entre otras cosas. Pero no, eso no se menciona. Para mí, justo eso es lo malo y peligroso, que en situaciones como estas ponga por delante su orgullo antes que su honestidad, como en estos casos. Y cito, matarán el freestyle los mexicanos y nos meterán a Potencia en la internacional. Vale, ahora vamos a revisar esa frase. 10 segundos más tarde. La furia mexa NPCiana, que son capaces de colarnos a un tío como Potencia en la Red Bull Internacional con 2 cojones por el mero hecho de ser mexicano y no porque realmente lo merezca, o sea, de los 3 mejores. Así que yo recomiendo que votéis mucho a Alec, porque Teorema está dentro y Exe también. Chat, estamos hablando de un 34, va sobrado Teorema y un 28. Chales. ¿En qué momento digo matarán al freestyle los mexicanos y nos meterán a Potencia en la internacional? Chat, ¿van o no van? Porque has dado un dato que no es verídico y has puesto palabras en mi boca. Déjame mostrar el clip, ¿vale? Muestra el clip. 12 segundos después. Pregunta es, ¿otra vez los mexicanos matarán al freestyle y nos colarán, repito, a Potencia? Wait, lo repito otra vez. Nos colarán a Potencia En una Red Bull Internacional me parece una barbaridad. Eso es durísimo, la neta, que de hecho es un caso similar al que me comentó en un retweet que le hice. Estoy recibiendo una campaña de acoso y odio brutal hasta tal punto que Instagram me ha aconsejado buscar apoyo. Todo por decir que México haría una campaña por su compatriota en las votaciones de Red Bull. No veréis a nadie de la comunidad saliendo a dar la cara por mí, porque claro, yo no me las preparo, ni soy un tramposo, y mucho menos tengo la simpatía de la élite. Luego hablaremos de salud mental y demás, solo cuando convenga. Dicho queda y que cada cual saque sus propias conclusiones como siempre. A lo que yo retuiteaba. Te entiendo, compa. Fue lo mismito que me pasó con la campaña de desprestigio que me hiciste y que de hecho me sigue cayendo hate por eso hasta la fecha. A mí tampoco me ayudó la élite. Es más, la élite fue la que fomentó parte de esa campaña en mi contra.
El tuit de Quesada hacía de público conocimiento que por el hate que está recibiendo por crear esa campaña anti-Mexa y antipote en vez de solo hacer una campaña pro-Alec, está siendo tan duro que hasta Instagram le recomienda solicitar ayuda, lo cual claramente es grave, tan grave como que 3 personas increparan a Force en la calle por la campaña de odio y de desprestigio que le hizo Quesada. O tan grave como lo que me pasó a mí con la campaña de odio y de desprestigio que me hizo Quesada, que de hecho fue lo que yo comenté en mi retweet. Y es que es verdad, a mí me pasó lo mismo, recibí amenazas de muerte. Instagram me recomendó pedir ayuda. Mi familia me recomendó dejar el canal por el acoso que estaba recibiendo. En mi caso, tuve que dejar de hacer streams en Twitch. Y la famosa élite, en vez de pedir que baje el acoso y hate hacia mi persona, como sí lo hicieron con Force, seguían alimentando ese hate en mi contra, tocando una y otra y otra vez el tema en videoopiniones, en entrevistas tras entrevistas a Chuty, donde solo pedían parar el hate hacia él, pero nadie mencionó lo que me estaba pasando a mí. Y eso que cuando recién empezó a viralizarse el clip de los comodines en Twitter, varios de ellos, incluyendo un español, por DM me felicitaron por evidenciar las carencias de Chuty. Me recomendaron subirlo rápido como short a YouTube, a TikTok, a Instagram. Y no se preocupen, que no soy ningún soplón y no revelaré la identidad de nadie. Pero sabemos que eso fue lo que pasó. Y si a eso le añadimos que a mí Quesada sí me hizo una campaña de desprestigio, donde le metió la idea a la comunidad de que yo era un creador cegado por el nacionalismo, me acusó de crearle una campaña de desprestigio a Chuty, me llamó xenófobo, dijo que yo organicé al ejército nacionalista mexicano para que cuando fuera Chuty a México le silbaran, dijo que mi opinión no valía, me llamó la groupie de asesino, pidió a la comunidad dejar de ver mi contenido. Todo esto lo explico a detalle en este video. Sin embargo, cuando Quesada reaccionó justo a ese video, aún con toda esa evidencia de esa campaña de desprestigio, dijo que no era una campaña para nada, que él es creador de contenido y que es parte de su chamba. Claro, hermano, vamos a ver. ¿Tú sabes que todo esto lo hago yo en un mismo día? ¿Eres consciente? ¿Me ves con la misma ropa? 1, 2, 3, 4... ¿Ves la misma ropa? Todo eso es del mismo vídeo. Que yo tenga un equipo de trabajo y me dedique plenamente a esto, del cual podemos sacar un montón de contenido, es otra cuestión. Yo no me tiro 2 meses para hacer un vídeo, hermano, para... ¿Entiendes? Pero ahora hagamos la comparativa de todo esto que me hizo Quesada por un video que sí, como también ya aclaré en este video. Acepto que fue un video sesgado y pedí disculpas por ello. También es verdad que ese análisis está presentado de una pésima forma, muy poco objetiva. Para quienes me conocen de manera cercana, saben que soy una persona que cree que la gente debe de entender, aceptar, asumir y aprender. Eso es lo que sigue para mí. Pero ¿qué pasa si yo nunca dije nada del hate, amenazas y racismo que viví más allá de evidenciar un par de mensajes en ese video? Fue porque yo soy consciente de mis actos y de mis palabras y sé las consecuencias que esto trajo. Por ejemplo, sé que afecté a Chuty, lo tengo bien claro, que le cayó hate, que seguro también lo habrán amenazado. Sé que hice enojar a la comunidad y sé que la respuesta de esta comunidad fue todo lo que me hicieron y me dijeron. Que aclaro, esto no es lo correcto, no está bien, pero es tan claro como también saber y entender que mis actos tienen consecuencias y que debo de saber lidiar y aguantarlas, porque al final fueron mis actos y mis palabras lo que lo provocaron. Pero veamos qué me respondía Quesada. Te recuerdo que eso se dio así porque tú le montaste una campaña con alevosía a un competidor como Chuty, descaradamente además, engrandeciendo todo lo que hacía Asesino y empequeñeciendo todo lo que hacía Chuty. Lo bueno fue que rectificaste y reconociste el error. De ahí a querer comparar eso con una advertencia, que es mi caso, creo que poco o nada tiene que ver. Como mexicano que eres, creo que conoces sobradamente este tipo de malas praxis. Es que es gravísimo, porque me deja ver que no es capaz de ver su error y por ende no es capaz de aceptar las consecuencias de sus actos. Si tú crees que cada que tienes oportunidad de llamarles NPCs a los mexicanos, si tú crees que insultar su inteligencia diciendo que les puedes poner una piedra con la bandera de México e igual votarán por ella, si tú crees que decir que México matará otra vez al freestyle, otra vez los mexicanos matarán al freestyle, si tú crees que atacar a un competidor para que no lo voten,
Si tú crees que intentar poner en contra no solo a España, sino a casi un continente entero contra México es solo una advertencia, pues déjame decirte que vives en una burbuja donde todos tus actos para ti siempre van a estar justificados. Parece que no eres consciente de que tus comentarios llegan a muchísima gente que te admira y por ende las adoptan, y si bien tú no hablas por ellos, sí les inculcas ideas que después ellos van a repetir y terminan acosando a otras personas. Y es que reitero, hagan la comparativa de esa campaña anti-Mexa, de esa campaña antipote, de esa campaña anti-adverso con todo lo que me hizo, y hagan la comparativa con un solo video exponiendo los comodines de Chuty, que tuvo errores de sesgo, sí, ya lo sé y lo reitero, pero ¿cómo vas a llamar a un video una campaña contra Chuty e inventarte que organicé a los mexicanos para que le chiflaran, que soy xenófobo y nacionalista, a la vez de que no eres capaz de ver todo lo que tú has hecho y sigues haciendo y creer que eso no tiene ninguna consecuencia y que no es ninguna campaña? Es que ahí sí ya me parece ridículo. Y es que sé que bajo ese modus operandi sería más fácil haber salido a decir: muchachos, hoy me han funado por exponer las repetidas de Chuty. Chuty va a la internacional, repite palabras que, ojo, además no solo fue en esa Red Bull, es que la ha repetido en distintas competencias en el pasado. Y claro, vengo yo a exponer la verdad porque la élite jamás dirá nada porque son amigos. Pero bueno, la gente va y me funa a mí por exponer las repetidas de Chuty. Y así podría seguir victimizándome para no aceptar las consecuencias de mis actos. Por ejemplo, vean esto. Y no me quiero poner tan visceral de primeras. Ya es suficiente con que esté ocurriendo esto, ¿vale? Ya es suficiente con que esté ocurriendo esto, que es un insulto para el freestyle, una vez más. Pero no es la primera vez. Y no será la última. Bien porque se habla de freestyle, pero al final, ¿a qué costo, no? Con la guerra de países otra vez de por medio, ¿no? ¿Qué cosas? Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser una guerra de nacionalidades si hasta en el mismo título de tu video estás poniendo esto? Si te la pasas hablando negativamente de México y de su gente, ¿cómo no va a ser una guerra de países? ¿Y cómo esperas que los mexicanos aceptemos tus constantes insultos sin hacer ni decir nada? Es como el niño buleado que se termina cansando y respondiendo a esas agresiones hacia su persona. O para ponerte un ejemplo real, es como yo, harto de toda esa campaña que me hiciste, por ende te empecé a responder. Y ya para terminar con este tweet, al final me dice esto: un saludo adverso, que las malas lenguas no te inyecten veneno, te deseo lo mejor. Y miren, quiero aprovechar este espacio para decir lo siguiente: yo jamás hago videos con la mentalidad de venganza por el daño que él me hizo. Se los prometo que jamás es así. Si yo antes de que rompiéramos esa relación de respeto jamás subía nada de Quesada, era justo por eso, por respeto, por el respeto que le tenía, porque me demostró apoyo al inicio. Esto ya lo he dicho y no me cuesta nada volverlo a decir y aceptarlo. Yo tuve varios videos de respuesta en esos tiempos, cuando reaccionó y se burló de mí y de Soen. De mantenerlo en caso de que sea necesario. Al Sol Quesada. A ver, cayeron los dos que no tenían ni puta idea. Sale una respuesta, por supuesto, ya la subiré a YouTube entre mañana y pasado. No, si es broma, es broma. Pues no es broma, es broma. Muy buenas a todos, familia. Me interesa ver mucho, ya sabéis, todo el contenido que saca Advert. O como cuando reaccionó a mi video analizando al menor y quiso corregir lo de una paronomasia que señalé, cuando claramente se notó que no conocía las distintas formas de hacer paronomasia. Tengo más reflexiones, incluso te pongo a hacer refracciones. El de Lota me da... Bueno, aquí esto de paranomasia realmente no. O sea, no es una paranomasia como tal. Reflexiones, refracciones, no hay para mí aquí no hay paranomasia. También en Twitch me pedían reaccionar al video del Bohemio respondiendo a Quesada, esa primera respuesta del Bohemio, y yo siempre me hacía güey. Hasta la gente creía que era porque sentía celos del Bohemio por tener un contenido similar al mío y que tenía miedo a la competencia, pero no, era porque yo ya lo había visto en solitario y vi que toda la razón la tenía el Bohemio. El pico, ya ni me molesto de correr de los pacos. ¿Pico y Paco? ¿No riman? Cada sábado que salgo peco. ¿Y Peco? Si es que una sola noche me sabe a poco. ¿Y Poco? ¿No suena raro? Estoy rimando la última. Este ejemplo de Quesada en un tema que tiene él, todas esas palabras que él dijo no están rimando nada. Él piensa que riman porque se coincide la última sílaba. Y rimarían coincidiendo la última sílaba si las palabras fuesen agudas, obviamente.
Canción con cocción riman porque coincide la última sílaba y son agudas, pero cuando son palabras graves, obviamente tenemos que fijarnos en la vocal acentuada. Pasa que después de esa campaña que me hizo y que sí, les voy a ser honesto, yo la sentí como una traición, pues decidí ya no callarme nada de esos temas que a la gente le gusta que responda o que aclare y que muchas veces tienen que ver con Quesada, como lo de que no son batallas de rap porque no hay ritmo, o como cuando acusó a Mons de plagiar a Fonsi, o como lo de las rimas disonantes, o como un video que ya se está preparando de las distintas formas de analizar las multisilábicas. Pero todos estos temas la gente me los ha pedido y yo dejo sus tweets o mensajes en el video para que vean que no los saco de la nada. Ahora bien, yo a Quesada no le guardo ningún rencor. De hecho, podríamos cotorrear sin bronca y yo no me negaría ni nada. Pero como dije, los anteriores temas, así como este de hoy, son cosas que honestamente sí veo necesarias explicarlas en un video. Con esto yo no busco destruirlo ni mucho menos, al contrario, busco siempre poner evidencia tan clara que incluso él, que a veces se encierra en su mundo, pueda verla. Y obvio, por supuesto, yo le sigo deseando lo mejor. Ha conseguido grandes números, que los que somos creadores de contenido sabemos perfectamente lo difícil que es lograrlo. Solo deseo que pueda mejorar esas cosas que a veces considero que no nota y le terminan jugando en contra. Pero bueno, ya vamos a cerrar este video con el análisis a este tweet. Antes de comenzar a analizar este tweet, deben saber lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora será para muchos un sobreanálisis y está bien si lo quieres ver así, ya que es probable que Quesada no diga las cosas pensando en la manipulación e incluso puede que a veces sea errática su forma de redactar sus tweets y esto termine por entenderse de distintas formas cuando probablemente él no quiso decirlo tal cual así. Para mí es diferente, yo lo leo y entiendo algo muy claro, que es justo lo que voy a analizar, o sobreanalizar, depende de tu perspectiva, a continuación. Chequen, y con esto, neta, pónganse bien truchas. Fíjense cómo primero dice, el freestyle contra México. Es decir, te lo pone en una balanza del bien contra el mal, y miren la conexión que hay con el final de su tweet. Todos los amantes del free aquí. Aquí hay dos argumentos falaces no tan fáciles de identificar, pero aquí estoy para explicártelos. Número 1. Falacia por generalización apresurada. Esta falacia es un error en la argumentación que se produce cuando se establece una conclusión a partir de una base insuficiente de datos. Por ejemplo, si yo dijera Quesada es xenófobo y nacionalista, y como Quesada es español, por ende todos los españoles son xenófobos y nacionalistas. Esa es una falacia por generalización apresurada, puesto que no conozco a todos los españoles y el hecho de que uno de ellos sea xenófobo no significa que el resto también lo sean. Por cierto, con este ejemplo no estoy diciendo que Quesada sea xenófobo y nacionalista, no, para nada, es solo un ejemplo. ¿Cómo aplica la falacia aquí? Bien fácil, como les dije, primero pone esa balanza entre el bien y el mal y ojo, que él no está diciendo algunos mexas, él dice literalmente el freestyle contra México y después busca empatizar y reforzar su argumento apoyándose en la TAM completa, o sea, fíjense lo grave que es intentar poner a casi un continente entero en contra de un país y todo por tu nacionalismo y xenofobia, porque después dice España y la TAM unidos para evitar los caprichos nacionalistas de los mexas que solo buscan beneficiar a los suyos a costa de mermar el freestyle. Él sigue hablando de México en general y está asumiendo que todos los mexicanos buscan únicamente cumplir sus caprichos a costa de mermar el free. México malo. Esta es la falacia por generalización apresurada, porque, por ejemplo, como ya vimos en estas votaciones, hubo un chingo de gente votando diario a Potencia, algunos para defenderlo de los ataques en su contra, otros para defenderse de los ataques contra México y otros por el simple hecho de llevarle la contra a Quesada, por haber hecho una campaña antipotencia en vez de simplemente apoyar a Alec. Con solo estas tres variables ya se rompen pedazos el argumento, o los argumentos de que los mexicanos votan al mexicano por ser mexicano y de que México solo busca cumplir sus caprichos nacionalistas a costa de memar el freestyle. Él no toma ninguna de estas variables en cuenta, porque como ya vimos, eso de aceptar errores no es lo suyo. Y en vez de verlo como lo que es, o sea, como un error que cometió y ya está, él sencillamente decide
decide creer que son cuentos que la gente se crea para atacarlo y ya está. Luego nos dice: no permitamos que los mexicanos nacionalistas le quiten la oportunidad a un MC con tanta proyección como Alec. Aquí ya pasa a hablar ahora sí de los mexicanos nacionalistas, pero fíjense el pedazo de retruécano. El retruécano es una figura literaria que consiste en ordenar de manera inversa los miembros de dos secuencias bimembres encadenadas, de modo que el primer miembro corresponda con el cuarto y el segundo con el tercero. Y recuerden esto, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero a la inversa, ¿ok? Por ejemplo, la humanidad debe poner un fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. Este en realidad tiene 3 palabras que a la inversa son 6, o sea, la humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. Pero para el ejemplo de hoy lo tomaremos únicamente con estas dos. La humanidad debe poner un fin a la guerra, o la guerra pondrá un fin a la humanidad. ¿Se fijan que el primero y el cuarto coinciden y el segundo y el tercero inician esa inversión? La idea de esta figura literaria es justamente modificar el significado de la frase al invertirla. Ahora miren cómo la usa Quesada en su tweet. Miren nada más la importancia de conocer esto para poder entenderlo de esta manera. Una vez más el freestyle contra México, una vez más LATAM y España unidos para evitar los caprichos nacionalistas de los mexas. No permitamos que los mexicanos nacionalistas le quiten la oportunidad a un MC como Alec. ¿Se entiende? Primero, habla de los caprichos nacionalistas de los mexas, o sea, generalizando a todos los mexas, y después, invirtiendo el orden de las palabras clave, habla de los mexicanos nacionalistas, que en este caso ya se está refiriendo ahora sí a un grupo de mexicanos. Estas son formas muy cabronas de manipulación, que si no estás trucha, bailaste. Número 2. Falacia del falso dilema. Esta es una falacia lógica que presenta solo 2 opciones o 2 lados de una cuestión, cuando en realidad hay muchísimas más complejidades. Un ejemplo de esta falacia del falso dilema sería esta: si no apoyas esta nueva ley que da más poder a la policía, es que quieres que la sociedad se sume en el caos. Eso es una falacia del falso dilema, donde te intentan poner solo 2 opciones a elegir cuando hay muchísimas más variables. Por ejemplo, no quiero que la sociedad se sume en el caos, pero tampoco quiero que la policía tenga más poder, sin antes solucionar el problema del abuso de poder por parte de la policía. ¿Se entiende? Bien. Como ya veíamos antes, Quesada puso como en una especie de balanza entre el bien y el mal al freestyle contra México, a LATAM y España contra México. México en este caso pasa a ser la parte mala o negativa de su discurso, y el freestyle, España y LATAM es la parte positiva, o sea, freestyle, España y LATAM buenos, México malo. Y termina su tweet diciendo: los amantes del freestyle aquí, ahí está la falacia. Oculta a plena vista, porque con el discurso previo de México malo y freestyle, España y LATAM buenos, y rematando con los amantes del free aquí, te está haciendo elegir: ¿eres amante del freestyle o eres un nacionalista mexicano? Esto por supuesto no es explícito, por eso les decía que era difícil de detectar estas falacias, pero fíjense que están ahí, ocultas a plena vista. Así que, como siempre les digo, yo no les voy a decir ni pedir que dejen de consumir a nadie, eso es decisión de cada quien. Y también, como siempre les digo, lo que sí les voy a recomendar es que tengan muchísimo cuidado con el contenido que consumen. Espero que este video les haya gustado. De ser así, un like, un comentario, una suscripción o una membresía al canal ayudaría muchísimo a que este canal siga creciendo. Sin más, yo me despido. Cuídense, cuiden a su familia y nos vemos hasta el próximo video.